Bien, espero que ya estén aquí conmigo. Y pues bueno, estamos haciendo este esfuerzo simplemente por aportar, por dar una aportación a esta situación que en nuestro entender, pues, a esta situación que en nuestro entender, pues no solo es injusta, sino que además peligrosa, sumamente peligrosa. Y eso es lo que nos ha llevado a hacer este esfuerzo. Estamos haciendo este esfuerzo simplemente por aportar. Bien, les agradezco antes que nada a todos los órganos colegiados que nos han respaldado en esta iniciativa. Que nos han respaldado en esta iniciativa y que no tiene otro objetivo más que llamar la atención pues de los propios profesionales de la salud, de las autoridades que competan y de todos aquellos que se quieran sumar para simplemente poner un alto a esta ola de violencia que amenaza con convertirse en un estado de violencia, es decir, en una situación de violencia permanente en contra de médicos y enfermeras. Y que por supuesto haría que esta situación de la pandemia pues se convierta en una situación mucho más trágica que la propia cuestión epidemiológica o de crisis epidemiológica que estamos sufriendo. Se vuelve verdaderamente ya imperativo que las autoridades, que la sociedad entera entienda que no flagelando a los profesionales de la salud, con una ola de agresiones por todos los frentes, o sea, agredidos por sus propios directivos, agredidos por la propia institución, agredidos por la sociedad, agredidos por sus condiciones de trabajo, o sea, realmente se vuelve una situación insostenible, inviable para contender con una pandemia. Y si a eso le agregamos esta exigencia de cumple con tus obligaciones por el mero hecho de cumplir, porque tienes la obligación de cumplir, pues no, señores, o sea, no. La respuesta es que la exigencia o la obligatoriedad no es supererogatoria, es decir, no es a ultranza. Somos servidores públicos, somos personas dedicadas al servicio, pero no somos sirvientes privados. Es decir, no, y mucho menos esclavos de un sistema. Un miembro de uno de los miembros colegiados me decía que no se podía usar ni siquiera la palabra institución en su centro de trabajo, que quitara del póster la palabra institución. Y pues eso simplemente yo me quedé pensando, pues en dónde trabajas, porque eso te reduce a un estado de esclavo, que no tengas ni siquiera un mínimo de expresión, de libertad de expresión, te reduce a un estado de esclavo. Y no somos esclavos, ni estudiamos 10, 15 años para acabar siendo carne de cañón. Entonces, en ese sentido, este es un primer llamado y un enérgico llamado hacia todas estas instancias, en especial a nuestras autoridades al más alto nivel, para que entiendan que si no hay un resguardo mínimo, un estado de derecho mínimo hacia el profesional de la salud, una línea de seguridad, de verdad se va a hacer insostenible e inviable que los profesionales de la salud cumplan con la función que la misma sociedad les encomienda y les pide de forma garantizada. O sea, simplemente no hay forma. Una enfermera, un médico desalojado de su hogar, sin el equipo de protección adecuada, sin tener dónde dormir, dónde comer, con jornadas de trabajo exhaustivas, sin un periodo de descanso, y aún así exigirle que cumpla con su función, y todavía, ahora sí que bueno y bonito, simplemente la respuesta es no, no es posible así. De tal forma
que les pedimos por favor también a los profesionales de la salud, a los que me estén escuchando y a los que me escuchen posteriormente, que por favor no sean cómplices de esta ola de violencia, que no la permitan. O sea, yo entiendo que de pronto puede ser difícil, pero ¿de qué forma pueden no permitirla? Para empezar, que exijan el equipo de protección. Y si no se los otorgan, simplemente busquen la instancia que sea necesaria para no atender pacientes hasta que no tengan el equipo de protección adecuado. Al respecto, algunos profesionales de la salud en Oaxaca, en Monterrey, en Guadalajara, se están amparando ya por la vía legal para evitar hacer una acción que se torna incluso suicida si no se tiene la protección adecuada. En el video de convocatoria hacía alusión al hecho de resguardar los hospitales con la Guardia Nacional. Afortunadamente ya surgió esta iniciativa, pero desgraciadamente surgió gracias a los eventos violentos que se dio en un hospital aquí en Puebla, pero solo se está resguardando al IMSS. Falta los demás hospitales designados como hospitales COVID de la Secretaría de Salud, del ISSSTE y de otros, y sobre todo también hospitales privados, que también gocen de este resguardo de seguridad pública, porque tampoco están exentos de actos violentos y el médico pues no puede hacerlo de policía, de médico tratante, de director, etcétera. Entonces, hace falta que esta protección, esta seguridad se haga extensiva hacia los demás hospitales COVID. Por otro lado, retomo el punto de los profesionales de la salud. ¿Qué otra acción se tiene que hacer ya para evitar que de alguna forma colaboremos con esta ola de agresiones? Aquí es una solicitud con carácter de urgente a todos los directivos, a todas las autoridades, a todos los niveles, que emitan ya el documento que corresponda, memorándum, oficio circular o como la institución lo maneje, para prohibir, así con esa palabra, prohibir a todos los profesionales de la salud que porten uniforme blanco en las calles. Que quede estrictamente prohibido, tanto por razones epidemiológicas como por razones de seguridad, portar uniforme blanco fuera de las instalaciones de los hospitales. Aquí entender que debemos de asumir también lo que a nosotros nos corresponde, que tenemos que tomar también la parte activa, proactiva, que a nosotros nos corresponde, estratégica incluso, para no ser de alguna forma partidarios o colaborar involuntariamente, pero al final de cuentas acabar colaborando con esta ola de agresiones. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para no convertirnos en sujetos de violencia. Y en este sentido es emitir esta orden directa para prohibir el uso de uniforme blanco fuera de las instituciones hospitalarias. Finalmente, y en lo que a nosotros compete, entender que el estado de pandemia no justifica, bajo ninguna circunstancia justifica el estado de violencia. La gente no puede tomar como argumento que tiene miedo, que tiene inseguridad, etcétera, etcétera. No hay nada, ningún argumento, ningún estado de pandemia que justifique la violencia en contra de las personas que simplemente están cumpliendo con su deber. Al respecto, por favor, a los profesionales de la salud que ya han sufrido agresiones, documentenla. El lugar, la fecha, la hora, la calle donde sucedió. Si pueden tomar evidencia fotográfica en videos, háganlo. ¿Por qué?
porque el siguiente paso tiene que ser fincar responsabilidad penal a quien agreda a un profesional de la salud. Esto no es una cuestión de responder también violentamente, sino simplemente exigir, como cualquier otro ciudadano tiene el derecho de exigir, que se finque responsabilidad a quien haga un acto de violencia innecesario, porque es totalmente innecesario. De tal forma que hagan la documentación más amplia posible e inicien, tengan la voluntad de iniciar un proceso penal a quien corresponda, para que simplemente se entienda que el profesional de la salud no está dispuesto a ser sujeto de violencia. Al respecto, les paso aquí el dato de un abogado que amablemente está dispuesto a brindar asesoría, orientación para cómo se puede hacer este proceso. Les paso el nombre y el correo electrónico a donde pueden dirigir su solicitud de asesoría y orientación. Es el licenciado Óscar Alcaraz Paz, y el correo electrónico es atención.mic@gmail.com. Repito, atención.mic@gmail.com. Ahí pueden canalizar su solicitud de asesoría, su solicitud de qué proceso tienen que hacer para poder iniciar procesos con carácter penal para quien resulte responsable. Otro punto, y aquí sí es un llamado a las autoridades estatales, gubernamentales, de que se habilite alguna instancia, algún albergue, algún hotel, alguna situación que permita el resguardo de los profesionales de la salud que están siendo desalojados de su casa habitación. ¿En dónde van a dormir? ¿En dónde van a comer? ¿En dónde van a descansar después de las jornadas que se les están imponiendo en los hospitales? Entonces, en ese sentido, se tiene que habilitar ya alguna otra instancia, algún otro lugar que les permita resguardarse como casa habitación mientras pasa esta contingencia y pueden regresar a su hogar del cual han sido injustamente desalojados. Finalmente, se hace un llamado exigente, un llamado enérgico también a las autoridades gubernamentales, municipales, para que los centros comerciales que le nieguen la entrada a los profesionales de la salud para simplemente proveerse de lo más básico que es el alimento, sean enérgicamente sancionados. Si las autoridades municipales, gubernamentales, no atienden este llamado y los profesionales de la salud se siguen viendo expuestos a esta situación donde quedan sin casa, sin la posibilidad de adquirir alimentos, sin tener equipo necesario o de protección adecuada, sin ninguna línea de seguridad física, ni siquiera en su lugar de trabajo, de verdad créanme que simplemente nos vamos a ver en la necesidad de también hacernos a un lado como elemento en este momento de utilidad prioritaria para atender la pandemia. Una sociedad, un gobierno, unas autoridades que no estén dispuestas a voltear a ver estas necesidades básicas de elemental requisición, pues también se hacen objeto de no atención por parte nuestra. Aquí es una corresponsabilidad, aquí tiene que ser un acto de solidaridad, pero si la sociedad, si las autoridades nos obligan a ignorar este acto de solidaridad, pues entender que nosotros también estamos en la postura de ignorar.
Y en este sentido, también entender lo que eso representaría en términos de perjuicio social. Pero se torna elemental, básico, aceptar, ver que los profesionales de la salud no son carne de cañón, no son esclavos de un sistema, no deben ser sujetos de violencia y, lo más importante, no son sirvientes privados. Por último, quisiera recalcar que si algún otro funcionario público, como el secretario de Salud de Chiapas, quiere canalizar sus deficiencias freudianas de la forma en que él las canalizó, porque cualquier psicólogo me daría la razón al hacernos ver que una persona que se expresa así simplemente está canalizando su subconsciente, es una compensación freudiana de lo que tiene en su subconsciente. Y seguramente hizo alusión a los tacos por, les repito, pura compensación freudiana. ¿En qué sentido? Pues una persona que es cuidahueso y que persigue la chuleta, pues en su subconsciente está la carne, como referencia la carne, por eso hizo alusión a los tacos. Pero es una forma vulgar, denigrante, no solo de él mismo, sino de lo que pretende representar el estarse expresando así, siendo médico hacia médico. Cualquier otro funcionario que se exprese de esta forma será sujeto de una exigencia formal para su destitución, pues no son ni las formas ni el lenguaje de alguien que se presupone médico y funcionario público. Termino aquí en espera de que este primer ejercicio a ustedes les sirva de motivante, a ustedes profesionales de la salud, les sirva de motivante para simplemente exigir los justos derechos, defender una línea de seguridad básica que permita, ya lo de menos es ejercer la función, su sobrevivencia en términos de equidad, en términos de justicia. Una cosa es estar perfectamente protegido, pero por la pura dinámica de una pandemia ser infectado e incluso fallecer por eso, y otra cosa es fallecer por una actitud negligente de las instituciones, de la sociedad, de los gobernantes, y pretender que por haber hecho un juramento, nosotros estamos obligados a exponernos y fallecer por acciones negligentes de otros. No, eso así no es. Termino este primer ejercicio de esta forma. Convoco con la mayor fuerza que mi voz me dé a que la solidaridad sea la que impere en este momento, a que la sociedad entienda que la respuesta no es la violencia, la respuesta es la solidaridad, que no importa qué sentir tengan hacia la pandemia, aquí lo que importa es que el que tienen enfrente no es un enemigo, que el que tienen enfrente no es un peligro de salud pública, es un médico, es una enfermera, es un profesional de la salud, que aún después de la pandemia van a seguir siendo sus mejores amigos, van a seguir siendo gente dispuesta a servirles, gente que no termina su misión y su vocación con esta pandemia, ni empezó con ella, sino que después de la pandemia va a seguir una necesidad social de atención médica, de atención de enfermería, y que lo mejor es hacerlo en los mejores términos posibles. Si nosotros nos quedamos con un estado de violencia después de la pandemia, se va a seguir tornando muy difícil atender a una sociedad que quiere ser atendida en términos de violencia. Eso simplemente no va a permitir nada bueno, ni durante la pandemia, ni después de ella.
Por otro lado, no podemos, bajo ninguna circunstancia podemos ejercer una función que los profesionales de la salud quieren ejercer por vocación, por misión, por responsabilidad, pero no se puede ejercer en un ámbito de negligencia a todos los niveles y en todos los sentidos. Mucho se ha dicho, los grandes expertos han dicho, que esta pandemia va a cambiar la forma en que va a funcionar el mundo, que nos va a cambiar abismalmente cómo vamos a seguir funcionando después de esto. Y uno de esos grandes cambios, a escala global, tiene que ser la forma en que el sistema de salud estaba funcionando, la forma en que el profesional de la salud se estaba ganando su derecho de ejercer su oficio y ganarse la vida. Uno de esos grandes cambios tiene que ser eso. No va a ser posible que después de esto se siga mirando al profesional de la salud como un empleado de cuarta, como un esclavo institucional y como una persona que tiene la obligación a ultranza de servir, por el puro hecho de servir, independientemente de qué condiciones se le pongan enfrente. Eso no va a poder seguir siendo así. Pero esta es una buena oportunidad para empezar a hacerlo ver, para empezar a dejar oír nuestra voz con todo el peso que esto merece. Y tenemos que empezar con el simple hecho de no permitir que este acto de negligencia a muchos niveles nos ponga de frente ante una batalla que tenemos perdida en estas condiciones. Finalmente, recalco, enfatizo, no es posible que un profesional de la salud ejerza su función sin alimento, sin descanso, sin protección, sin seguridad física, sin seguridad social y con unos ingresos mermados por tener que comprar él mismo su protección, pues ni siquiera la adecuada, sino la mínimamente básica. Así o peor es imposible. Terminamos este primer ejercicio. Vamos a seguir haciendo transmisiones. Vamos a estar vigilando cómo se desarrolla esta situación. Falta el resguardo de otras instancias hospitalarias. Falta dejar de oír que la gente, que los profesionales de la salud no tienen el equipo adecuado. Falta dejar de ver las protestas en las redes sociales por las formas, las condiciones en las que están en los hospitales. Falta dejar de ver, de escuchar que a los profesionales de la salud se les está agrediendo en la vía pública. Todos esos pendientes nos van a obligar a seguir haciendo estas emisiones y ir escalando el nivel de exigencia hasta llegar, de ser necesario, a parar el sistema sanitario, parar la atención clínica, hasta que tanto la sociedad como las autoridades a todos los niveles entiendan de forma enérgica que en términos de violencia es imposible cumplir una función, cumplir una vocación. En términos de solidaridad, de responsabilidad, de atención adecuada hacia el ejecutante de esa función, es posible todo. Gracias por haber respaldado esta iniciativa, gracias por haber acudido a esta cita, y en la siguiente emisión les pido por favor que no importa lo que estén haciendo, no importa si están atendiendo un paciente, no importa si están atendiendo una urgencia, no importa si están en una junta, si están frente a sus jefes, cuando entremos en protesta, simplemente es hacer ver a todos los que tenemos enfrente que estamos en protesta. Media hora de su atención no los va a dañar y al contrario, nos va a beneficiar a todos, absolutamente a todos.
Entonces, en ese sentido, les pido por favor que cuando hagamos la siguiente convocatoria, dejen de hacer lo que están haciendo y entren en estado de protesta, porque va a ser la única forma en que vamos a lograr poco a poco incidir en este estado de violencia que se está posicionando ya, para hacer un esfuerzo, el mayor esfuerzo que podamos para revertirlo a un estado de solidaridad. Estamos apelando a la cordura, estamos apelando a lograrlo por la vía de la conciliación, pero también estamos dispuestos a hacerlo por la vía de la fuerza, por la vía de la unidad común, para hacerlo por la vía de la fuerza, que es precisamente la no deseable. Somos gente de academia, somos gente de la racionalidad que le apuesta a la asertividad, pero también somos gente de carácter, de firmeza, de convicción, que no estamos dispuestos a ver cómo nuestro gremio, nuestra comunidad, es sacrificada de forma negligente por falta simplemente de voluntad política y voluntad social. Muchas gracias a todos los colegios que se han sumado, toda la fuerza colegiada, toda la fuerza académica, al Colegio de Medicina Interna, de Nefrología, de Neurociencias, de Pediatría, de Ginecología, si estoy olvidando a alguien me disculpo, de Urgenciología también, que muy amablemente nos habló con esta actitud realmente proactiva. Eso es lo que queremos. A todos los académicos que sé que en este momento están enlazados, les agradezco muchísimo. Sé que ahí está la doctora Tobilla, una académica de alto prestigio, y sé que está ahí conectada, solidaria con todos nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Aquí estamos y aquí seguiremos. Por hoy nos despedimos, les agradezco el tiempo que abrieron, el espacio que abrieron, y les reitero, cuando hagamos la siguiente convocatoria, por favor, bajen los brazos y elevemos la vocación. Y así esperemos poder ir logrando todo. Se va a registrar el número de asistentes, se va a levantar un primer pliego petitorio que se hará llegar a las autoridades, y espero que sigamos en las siguientes convocatorias incrementando el número de asistentes para que simplemente las peticiones tengan cada vez más fuerza. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente y por favor, cuídense mucho. Aquí estamos. Gracias.